Hola, qué gusto saludarles. Finalmente llegamos al Domingo de Resurrección y al final de esta serie de mensajes. Qué bueno que han estado con nosotros recorriendo la Semana Santa con Jesús. Y pues hoy el tema evidente es el tema de la resurrección. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 que si Jesús no resucitó, entonces tanto nuestro mensaje como nuestra fe serían completamente inútiles. No tendría caso tener iglesias, no tendría caso compartir, no tendría caso la fe que tenemos. Es por eso que hoy me gustaría hablarles de un fundamento histórico de la resurrección para que tengamos bases, digamos, sólidas en ese tema. Y también vamos a ir a Lucas capítulo 24, que es una de las narraciones de la resurrección. Todos los evangelios tienen su narración. Nosotros vamos a tomar esta y vamos a detenernos en unos versículos que considero que son muy importantes. Así que, pues este es el tema de hoy. ¿Están listos? Acompáñennos. Tratar de explicar el fenómeno del nacimiento de la iglesia cristiana, poniendo la resurrección como un mito, además de carecer de fundamento histórico, tendría que explicarse de una manera bastante irracional. Por estas razones que muchos escépticos han tratado de estudiar el asunto, a veces para refutarlo, y la consecuencia es que ellos mismos han terminado creyendo en el hecho histórico de la resurrección de Jesús. Uno de estos ejemplos podría ser el doctor Frank Morrison. Él era abogado y también periodista, que decidió dedicar 3 años y tomar un sabático de 3 años para poder hacer todo un estudio de evidencias en contra de la resurrección de Jesús. Y después de 3 años de estudios intensos, pues él vio que el peso de la evidencia era tan abrumador que concluyó que finalmente sí, Jesús resucitó y escribió los resultados de su investigación en un libro que es fácil de conseguir, que se titula ¿Quién movió la piedra? El mensaje de la resurrección implica hablar de la vida después de la muerte. Sin duda, no es un mensaje común. Y es un mensaje que Jesucristo se atrevió a hablar de él en varias ocasiones. Es un mensaje que viene sustentado por su tumba vacía. Nosotros podríamos visitar la tumba de varios líderes religiosos, de varios hombres en la historia. Sin embargo, la tumba de Jesús está vacía. Y eso ¿en qué me ayuda a mí o cómo puedo yo aplicar el mensaje de la resurrección en mi vida? Bueno, esto a mí me lleva forzosamente a pensar en que hay vida después de la muerte. Un mensaje del cual Jesús habló. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me gustaría que leyéramos Filipenses 3:20, donde nos habla de qué sigue después de la muerte. Versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El mensaje de la resurrección me lleva a mí en lo personal a poner mis ojos en la eternidad y a poner mis ojos en una ciudadanía que no está aquí en la tierra y que es tan real o más real que la que estamos viviendo.
Como dijimos, el tema de la resurrección se narra en los 4 evangelios. En el caso del Evangelio de Lucas lo podemos ver en el capítulo 24. Todo el capítulo tiene que ver con la resurrección. Básicamente el capítulo está dividido en 3 encuentros de personas con el Cristo resucitado. Primero, y es interesante, fue a un grupo de mujeres. Esto lo podemos ver del versículo 1 al versículo 12. En el verso 10 nos describe o nos dice quiénes eran estas mujeres. María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas. Había un grupo más grande de mujeres. Después leemos la historia de 2 discípulos que iban camino a Emaús y Jesús viene y empieza a caminar con ellos y al principio no lo reconocen hasta que al final sus ojos son abiertos y se dan cuenta que era el Señor Jesús. Y finalmente leemos cuando el Señor se manifiesta a los discípulos, estando ellos en la casa, y dice que después de haber cenado con ellos, comido algo y les mostró sus manos, sus pies, el Señor empezó a decirles algunas cosas muy importantes. Ahí es donde me quiero detener y quisiera que leyéramos los versículos 44 al 47. En este pasaje yo veo resumida la historia de Dios, o la historia desde el punto de vista de Dios. Vamos a leerlos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es. Aquí podemos ver los 3 grandes capítulos o los 3 grandes episodios de la historia desde el punto de vista de Dios. El primer gran episodio es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Los judíos dividen su Biblia, que es nuestro Antiguo Testamento, en 3 partes, que son las 3 partes que menciona aquí el Señor Jesús: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entendiendo aquí que salmos no se refiere solamente al libro de Salmos, sino a toda una colección de escritos que incluye el libro de Salmos. Entonces la Biblia hebrea tiene estas 3 divisiones y podemos ver que la primera parte de la historia de Dios fue el compilar para nosotros en un periodo de aproximadamente 1600 años las Sagradas Escrituras que apuntaban hacia Jesús. Creo que no debemos subestimar la herencia que son las Escrituras, el libro sagrado de Dios, un libro que no fue porque un individuo fue a algún lugar y recibió una revelación, sino es el compendio de escritos, cerca de 40 autores, en periodos muy diferentes, en circunstancias muy diferentes, pero todos inspirados por el Espíritu de Dios. Y cuando tú juntas todos estos libros, te das cuenta que es un libro perfecto. Hay algunos que han estudiado incluso la parte matemática de las Escrituras y es maravilloso ver que este es un libro verdaderamente sagrado. Entonces, el primer capítulo de la historia de Dios es las Escrituras que apuntan hacia Jesús. Estas Escrituras que además pues han sido motivo de mejoras a la humanidad en muchos aspectos. Cuando tú estudias a muchos de los padres de la ciencia, te das cuenta que ellos también estudiaban las Escrituras. Cuando tú ves los movimientos de alfabetización que ha habido en el mundo, te vas a dar cuenta que están inspirados en las Escrituras. Cuando tú lees, por ejemplo, las instrucciones que Dios le dio a los israelitas
hace 4000 años, estando en Egipto, y las comparas con lo que entonces era la gran ciencia o sabiduría egipcia, tú puedes ver un gran contraste. Mientras Dios, por ejemplo, hablaba de cosas como la higiene, el lavado de manos, la cuarentena para las personas que tenían enfermedades contagiosas, y una serie de conceptos que ahora entendemos, pero que científicamente hablando tienen 100 años el que entendemos este tipo de cosas. Hace 4000 años Dios ya hablaba de esto con los israelitas, mientras que los egipcios, sus prácticas médicas, por ejemplo, pues incluían costumbres como aplicar estiércol de algún animal, cosas que hoy sabemos que son incluso pues, más dañinas. Entonces, todo ese tesoro de las Escrituras, cuyo objetivo principal, repito, es apuntar hacia Jesús, podríamos considerar que es el primer capítulo de la historia de Dios. El segundo capítulo y el eje central de esta historia es la muerte y resurrección de Jesús. Este es el parteaguas, este es el eje de la historia. Y a partir de ahí empieza un tercer capítulo, que es lo que Jesús dijo, que se anunciara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones o en todas las naciones. Esta es la época que estamos viviendo ahora. Este mensaje de que nos volvamos a Dios, este mensaje del perdón que Jesús ganó por nosotros en la cruz, así como se está compartiendo en este momento al otro lado del mundo. Dice que esto comenzó en Jerusalén. Estamos al otro lado del mundo y aquí estamos hablando de este tema. Y así como lo estamos haciendo aquí a través de una cámara, se está haciendo en China, en Corea, en la India, y pronto incluso se dice que no van a pasar más de 20 años para que las 7000 o más lenguas que existen en el mundo tengan por lo menos porciones de la Biblia en su idioma para que puedan también ellos comprender el mensaje de Dios. Entonces, qué valioso tesoro y qué valiosa sabiduría podemos tener en entender la historia desde el punto de vista de Dios. Y nosotros estamos parte de esa historia. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros auspiciamos que el mensaje llegue a través de la traducción de las Escrituras o a través de misioneros que van y conozcan este mensaje, pues estamos cumpliendo esta historia que aquí Jesús nos resumió, lo hizo con sus discípulos y nos lo deja para que podamos entender qué está Dios haciendo y cuáles son sus planes. Este es un mensaje contundente, es un mensaje que no podemos escuchar en ninguna otra religión. Es un mensaje que Jesucristo estableció con su resurrección, un mensaje de vencer a la muerte, vencer el poder que tenía sobre nosotros y que tiene sobre la humanidad. Es un mensaje de vida y de vida eterna. Pues ha sido un gusto estar con ustedes en este tiempo de Semana Santa con Jesús. Así es. El propósito de estos videos no ha sido hacer un estudio exhaustivo ni teológico de estos temas, sino más bien compartir con ustedes una serie de reflexiones. Si ustedes quieren profundizar un poco más, queremos hablarles de un curso que vamos a estar ofreciendo, no por YouTube, sino por Zoom, y son 4 temas: la persona, la personalidad, la pasión y la palabra de Jesús. Si estás interesado, por favor pide informes por WhatsApp. Y les invitamos a ser parte de nuestras redes sociales, en WhatsApp, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y también que nos envíen sus comentarios. Y no olviden también suscribirse al canal. Estaremos subiendo videos de diferentes temas que sabemos que son de interés para muchos de ustedes. Así que estamos en contacto y bendiciones. Gracias por su atención. Adiós.